Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una clase de criminología. ¿Qué es la criminología? Vamos a comenzar con lo tradicional del siglo XX, que define la criminología como una ciencia fáctica, interdisciplinaria, que tiene algunos objetos de estudio. García Pablo decía que tenía un tetraobjeto de estudio, es decir, 4 objetos de estudio. Yo con el tiempo le he ido agregando otros objetos, uno muy importante, que ya lo vamos a analizar, que es la intelección. Es decir, la criminología es una ciencia interdisciplinaria, fáctica, que tiene algunos objetos de estudio. Primero, estudia al delincuente. Segundo, estudia a la víctima. Tercero, estudia el control social y estudia el delito. Vamos a ver de qué se trata cada uno de esos temas y por último vamos a agregar el estudio de la intelección. Bien, es una ciencia fáctica porque se preocupa del hecho, de lo fáctico, que es lo que la diferencia de otras ciencias más formales como el derecho, por ejemplo, que se preocupan de los temas más formales. Cuando analizamos el hecho, lo fáctico, tenemos que incluir todas las variables que dieron origen al acontecimiento. Es decir, hablamos de las variables intervinientes, hablamos de las variables ocultas, hablamos también de las variables cuantitativas, cualitativas, pero las vamos desagregando, las vamos desintegrando. Es decir, una variable cuantitativa o cualitativa no nos sirve para analizar el hecho, sino incluimos todos aquellos factores que han influido en la variable. Además, es la criminología una ciencia interdisciplinaria, es decir, se vincula a otras ciencias, fundamentalmente a la sociología criminal, al trabajo social, pero también se vincula a ciencias que tienen que ver con la psicología, pero no la psicología tradicional, sino que con el psicoanálisis, que es la psicología profunda. ¿Por qué con el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis rompió con el esquema tradicional lombrosiano de que en el mundo habían personas delincuentes y personas no delincuentes, de que la gran respuesta a la que había que resolver como interrogante era que si el hombre se hacía delincuente o la mujer se hacía delincuente o nacían delincuentes. Freud dijo, no, el ser humano tiene un delincuente en el corazón. Es decir, como el ser humano se maneja en su vida a través de lo inconsciente, el ser humano tiene una necesidad de desear. Esto viene de Hegel. El ser humano desea deseos y cuando desea deseos, desea cualquier cosa, sea delito o no sea delito. Bien. Ahora, respecto al análisis tradicional del tetraobjeto, el cual hemos superado hace 20 años, la criminología estudia en primer lugar el delito, pero no el delito en sentido del derecho penal, es decir, como aquel catálogo de conductas desviadas que están en un código penal o en una ley especial. No. La criminología estudia la conducta desviada más que el delito. Hay algunas conductas desviadas, como por ejemplo, no sé, la prostitución o el consumo de marihuana privado, que sin ser delitos son conductas desviadas, aunque no estén incluidas ni tipificadas en un código penal o en alguna ley especial. Ese es el primer elemento que estudia la criminología. El segundo elemento es el delincuente, pero no el delincuente que conoce el derecho penal como aquel sujeto que ha sido condenado por haber cometido un delito tipificado, sino el delincuente desde el inicio de su carrera criminal, haya sido o no condenado. Es decir, aquí incluimos las detenciones que el sujeto ha podido tener desde el punto de vista policial, desde el punto de vista penitenciario y también desde el punto de vista de las condenas a las cuales ha sido objeto. Es decir, a diferencia del derecho penal, la criminología no solo se ocupa de aquellos delitos condenados, se preocupa también de aquellos sujetos que, aunque no hayan sido condenados, han tenido, como les dije, una carrera criminal o pueden formar parte de la cifra negra del delito porque no han sido capturados. Estos sujetos que no han sido captados por el sistema penal, independientemente de eso, son objeto de estudio de la criminología. El tercer elemento que estudia la criminología es la víctima. Pero no aquella víctima que aparece siempre en los medios de comunicación, como aquella persona que ha sido objeto de un daño social, o un daño psicológico, o un daño físico. No. La víctima se estudia a través de una
ciencia específica de la criminología, que es la victimología, y en ese análisis la criminología estudia los distintos tipos de víctimas. Es decir, hay víctimas provocadoras, hay víctimas simuladoras, hay víctimas falsas, por ejemplo, que algunos autores como el argentino Elías Neumann las ha distinguido de la víctima enteramente inocente. Esa víctima inocente es la que sí estudia el derecho penal, porque al derecho penal se le hace muy difícil distinguir a veces cuando la víctima es falsa o es provocadora o es simuladora, etc. Y por último, la criminología estudia el control social. Dentro del control social estudia el control social formal o el control social informal. Cuando hablamos del control social formal, hacemos referencia al control social policial, al control social penitenciario, al control social que tiene que ver con aquellas formalidades que surgen a partir de una condena o de alguna medida cautelar, como la prisión preventiva, por ejemplo. Bueno, las instituciones que se encargan de eso son aquellos que pertenecen al control social formal. Pero hay un control social que a nosotros nos interesa, yo diría que un poquito más, por el tema de la prevención, que es el control social informal. Ese control social informal tiene básicamente que ver con dos instituciones, si ustedes quieren, que regulan la conducta humana. Una es la escuela y otra es la familia. Cuando nosotros nos referimos al tema de la escuela, estamos haciendo referencia a los contenidos curriculares que están estudiando los jóvenes, los niños o los adultos a nivel de la formación académica. Tenemos que saber qué es lo que están estudiando nuestros menores y nuestros adultos también en ese sentido. Tenemos que saber qué pasa con los liceos que no estudian filosofía, por ejemplo, o que no estudian música. Vamos a ver cuánto tiempo se le dedica a la cosa técnica y a la cosa no reflexiva. Tenemos que ver cuál es el sistema de estudio, porque el sistema de estudio va a determinar el tipo de ciudadanos que vamos a tener en el futuro. Si van a ser ciudadanos con tendencia a la comisión de ciertos hechos delictivos o ciudadanos con tendencia a la prevención de ese tipo de delitos. El otro elemento del control social informal es la familia. Para ello analizamos nosotros el tipo de familia que se está dando en nuestra sociedad. Son familias estructuradas, son familias con tendencia al consumo de drogas, familias con tendencia a la comisión de delitos, o son familias ideales, por decirlo de alguna manera. Eso nos interesa como criminólogos, porque a partir de eso podemos hacer un análisis más exhaustivo del tipo de sujeto en cuanto a su origen, y tendremos que ver cuáles son los temas que dentro de ese control social informal, que es la familia, podremos intervenir para hacer las correcciones pertinentes. Cuando comenzamos a analizar el concepto, yo les dije que la criminología era una ciencia interdisciplinaria, fáctica, que tenía inicialmente estos 4 objetos de estudio que les he nombrado, pero además, como la etimología es un tema muy interesante para nosotros, si bien la criminología viene de crimen, es la acusación, viene del latín acusar, pero además viene de la palabra cernere, que significa analizar. Por lo tanto, la criminología es la ciencia del análisis. Un sinónimo de la palabra análisis es la palabra crítica. Eso viene de Kant, cuando Kant analiza la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. Él hace un sinónimo entre el análisis y la crítica. Es decir, criticar no es criticar por criticar, es el análisis. De manera que la criminología es la ciencia que tiene por objeto el conocimiento, el logos del análisis. Y es por eso que nuestra ciencia es ante todo interdisciplinaria. Es interdisciplinaria porque de cada una de las otras ciencias va tomando aquel trozo que le sirve para analizar el crimen, si es la sociología, si es el psicoanálisis, si es la estadística, por supuesto, si es cualquier tipo de ciencia social que tenga que ver con el crimen. Eso forma parte del carácter de la criminología. Ahora bien, es muy importante, antes de meternos un poco en la historia de esto,
¿Cuál es la diferenciación más radical que se hace para el análisis del crimen, si ustedes quieren? Nosotros distinguimos el delito convencional del delito no convencional en dicho análisis. Hablamos de delito convencional como aquel delito que tiene mayor influencia a través de los medios de comunicación, que genera mayores niveles de temor en la sociedad, como por ejemplo los delitos contra la propiedad, los delitos sexuales, los delitos de microtráfico de drogas. Ya vamos a ver que el crimen organizado forma parte de otra categoría. Bueno, estos delitos convencionales, que son los que salen en la televisión o en la prensa escrita, etcétera, se distinguen de otro tipo de delitos, que son los no convencionales o no comunes, dentro de los cuales incluimos al crimen organizado, a los delitos transnacionales, que son aquellos que cometen aquellos países que deciden invadir otro país, por ejemplo, para apropiarse de sus riquezas mínimas o básicas, no sé, el oro, el petróleo, el gas, etcétera, o aquellos países que simplemente invaden al otro para apropiarse de sus bibliotecas, de sus obras de arte, etcétera. Ese es el crimen transnacional. Por supuesto que dentro de esta delincuencia no convencional encontramos también al crimen organizado, aquel crimen que opera siguiendo las mismas técnicas de estudio y de operación que tiene la sociedad normal, entre comillas. Por otra parte, podemos decir que la criminología tiene su origen en los tiempos de las quemas de brujas, que eran acusadas por los monarcas, etcétera, y decían que eran mujeres delincuentes o mujeres que tenían adentro el demonio, por ejemplo. Entonces simplemente las quemaban. Esa fue la primera tiranía del patriarcado para castigar a este tipo de mujeres, ¿no? Es decir, que la criminología en gran parte tiene su origen en una cuestión de género. Sin embargo, con el tiempo, un sacerdote jesuita muy importante descubrió con el transcurso de los años de que estas mujeres en realidad no tenían ningún demonio dentro de sí y que habían sido simplemente asesinadas. Bueno, esa percepción que desde lo religioso tuvo este sacerdote jesuita permitió que en este mundo religioso y a veces científico comenzase a hablarse del delito, de los crímenes, etc. Pasó mucho tiempo y la criminología, a pesar de que tuvo la oportunidad de darle la bienvenida a la criminología médica a través del Lombroso, trató de determinar que habían ciertos rasgos físicos de algunos sujetos que permitían definir a estas personas como delincuentes. Depende del tipo de nariz, del tipo de frente, etc. Y los que eran más huemosos, por decirlo de alguna manera, no eran delincuentes. Bueno, este paradigma de la criminología médica fue echado por tierra por el psicoanálisis, cuando el psicoanálisis descubre, sobre todo después del análisis de la Primera Guerra Mundial, de que cada sujeto podía, en el nombre de cualquier cosa, en el nombre del nacionalismo, en el nombre de la patria, en el nombre de una religión, para atacar a otra y defender esa misma, podía ser delincuente porque podía asesinar, podía saquear. Eso le permitió al psicoanálisis decir, no, aquí no hay diferencia entre personas que nacieron delincuentes o personas que nacieron buenas personas. Todos tenemos la posibilidad de cometer algún tipo de delito. Bien. Voy a centrar ahora la última parte de esta exposición en el quinto elemento del análisis de la criminología, que es el que yo estaba trabajando hace 20 años, que es la intelección. Es decir, yo le agrego al análisis que en el siglo pasado hizo García Pablo del famoso tetraobjeto, yo le agrego la intelección, porque la intelección es, como decir, la crema de la inteligencia. La inteligencia como posibilidad de analizar desde lo más fino el hecho delictivo. La intelección no es más que, como les digo, la máxima expresión de la inteligencia, porque señala de que la inteligencia es el análisis de un hecho delictivo en un tiempo y espacio determinado. En primer lugar, tiempo y espacio determinado, incluyendo en el análisis todas las variables, sean cuantitativas o cualitativas, pero más allá de lo cualitativo y lo cuantitativo, son las variables ocultas y las variables intervinientes.
son aquellas que aparecen en un momento determinado y luego desaparecen, o son aquellas variables que no son detectadas por el sistema, que requieren de un análisis muchísimo más profundo para poder salir a flote. Entonces, criminología, ciencia interdisciplinaria fáctica. Compartimos el tetraobjeto, el análisis del delito, el delincuente, la víctima y el control social, están incluidos por supuesto, pero le agregamos la intelección. Bien, yo dejo hasta aquí esta clase. Dale like si te gustó, suscríbete y coméntala. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.